Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Life Coach y profeta José Antonio Tabora del Ministerio Profético Comunidad Crece, y hoy quiero hablarles sobre la necesidad de la consolidación y el discipulado dentro de la iglesia. Y qué importante es que cuando usted llega por primera vez a la iglesia, donde usted no tiene conocimiento, donde usted nunca se ha congregado o donde usted viene de otra iglesia buscando una respuesta a su llamado en el mundo espiritual, usted necesita ser guiado dentro de la iglesia para que pueda ser parte integral de lo que la iglesia hoy le quiere decir. ¿Y qué es lo que le quiere decir hoy la iglesia a usted? Bueno, lo primero es que usted encuentre lo que usted anda buscando, que encuentre un entorno familiar, que encuentre un entorno de amigos, que pueda ser guiado a nivel espiritual para que usted pueda fortalecer sus bases espirituales basados en los 5 ministerios que establece la Biblia a través de su palabra. Y entonces, a la hora de consolidarse, usted puede tener los refuerzos que usted necesita. ¿Qué necesita la iglesia? Lo primero es darle seguimiento a la persona que está integrándose por primera vez en el centro de restauración, centro de restitución, llámese iglesia, llámese congregación. Y entonces, en el momento en el que la persona se consolida, ¿cómo se hace? Bueno, primero hay que tomarle los datos a la persona, preguntarle quién lo recomendó en la iglesia, preguntarle a dónde vive, si tiene liderazgo, si tiene conocimiento de la palabra. Inmediatamente debería tener la iglesia un grupo de liderazgo para poder mandarlos a discipulados o grupos de células para que le den seguimiento en su formación espiritual. Y la consolidación del discipulado dentro de la iglesia es fundamental y es necesario. ¿Para qué? Para fortalecer las bases espirituales que la persona tiene en medio de su proceso de restauración, de restitución, de milagros, de prodigios, de perdón y del conocimiento de la palabra. El discipulado dentro de la iglesia es indispensable. ¿Por qué? Porque eso le va a dar al ser humano, a la persona que se integró, las armas de la milicia. Como dice la palabra, las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces estoy hablando de la necesidad de la consolidación. ¿Por qué es necesario? Porque si la persona no se siente recibida en la iglesia, la persona no se siente identificada, la persona no va a regresar, porque va a sentirse que no es parte de un todo, que no es parte del equipo, que no es bienvenido. Y lamentablemente eso sucede en todas las iglesias del mundo. ¿Qué pasa cuando la iglesia está en crecimiento? La iglesia está en crecimiento porque tienen un excelente grupo de consolidación. ¿Qué significa? Que están preocupados por quién llegó, a dónde vive, cuál es su necesidad económica, espiritual, sentimental, y esto es parte indispensable de la guerra espiritual. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas, y si no vienen las pruebas, batalla no es batalla. Entonces la necesidad de la consolidación es importante para que la persona, cuando va a llegar a la iglesia, haya un equipo que haya preguntado por la persona, a dónde está, por dónde viene, quién lo acompaña, quién le da la salida. He visto centros de evangelización aquí en Costa Rica que cuando el pastor termina de predicar la palabra, inmediatamente viene el grupo de adoración y de alabanza, termina de cantar, hacen los anuncios, pero el pastor principal que estuvo predicando la palabra se encuentra en el lobby, en la entrada de la iglesia, dándole la despedida a la gente, porque la gente siempre tiene preguntas que hacer. Y qué importante es que en un ministerio que ha crecido, que se ha fortalecido en el Señor, tenga ese acercamiento con la persona nueva, con la persona que se integró, y estén consolidadas.
¿Qué pasa con la consolidación? Que la persona tiene que saber a dónde buscar, a dónde ir, a dónde recibir la ayuda. Si la iglesia tiene un ministerio de liberación, si tiene un ministerio de profetas, si tiene ministerio de evangelización, si hay retiros espirituales, si hay todo lo que es la apertura de convivencias, y también si tienen encuentros para las personas nuevas que están entrando dentro de la iglesia. Muchas de las personas que están entrando en la iglesia no necesariamente entraron por medio de un encuentro que han sido tan famosos a nivel mundial, donde la persona entra 2 o 3 días, es parte de recibir charlas, ¿verdad? Y estas charlas de formación espiritual son los que llevan a la persona a consolidarse. Hay mucha gente que va a diferentes grupos de células, ¿verdad? Dentro del lugar donde vive, cerca de su casa, porque la iglesia es una iglesia celular, y entonces esta es parte de la consolidación. Pero cuando viene el discipulado, es muy importante que la persona aprenda a usar la Biblia, que aprenda a hacer y a saber cómo se maneja el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene la Biblia, de qué se trata, cuál es la misión, visión, objetivo, valores organizacionales y público meta. Entonces, el discipulado y la consolidación van de la mano. ¿Para qué? Para que haya una apertura y para que la iglesia vaya en crecimiento. Algo muy importante es que en la consolidación y en el discipulado tiene que haber gente que tenga amor por las almas. Que dice 1 Corintios capítulo 13, que el amor es comprensivo, es servicial, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad, el amor lo soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor es siempre fiel. Entonces, las personas que están a cargo de la consolidación deben de ser personas que tengan amor por el prójimo, amor por las ovejas. Y la persona que está a cargo del discipulado tiene que tener el don del maestro. Eso quiere decir que sea una persona que sepa enseñar, ¿verdad? Porque a veces todos creemos que tenemos el don de enseñar. Y le voy a decir esto, no todos tienen el don de ser maestros. Entonces, cuando una persona no quiere discipularse, no quiere consolidarse y no quiere ser parte de su iglesia, es mejor no perder el tiempo, porque hay gente que anda de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, porque a lo mejor la iglesia donde usted está no es el lugar donde la persona tiene que estar. Y es que eso es muy importante, ¿verdad? Saber cuál es su iglesia. ¿Cuál es su llamado? Usted le pregunta a mucha gente que va a la iglesia y le pregunta, ¿usted le sirve al Señor? ¿En qué área le sirve al Señor? ¿Cuál es su llamado en el mundo espiritual? Y mucha de la gente que le sirve a Dios no sabe cuál es su llamado en el mundo espiritual. Entonces, la parte de la consolidación es necesario que la persona sepa cuál es su llamado para el servicio a Dios. Y la parte del discipulado es indispensable, porque una persona sin conocimiento es como ir a la guerra sin armas, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Habló para ustedes el profeta y coach de vida, José Antonio Tabora.